Buenas tardes a todas y a todos. No sé si Manolo ya está grabando. Ya está grabando, Valentín. Vale, perfecto, es que no lo veía. Bueno, hoy seguimos con la misma dinámica de los días anteriores y vamos a hacer el repaso y profundización de las lecciones 2, 3 y 4 del curso de la naturaleza del alma de Lucille Cedercrans. Los epígrafes de la lección 3 son reconstruyendo el instrumento de la personalidad, construcción del carácter, invocación y evocación, y las diferencias de las disciplinas entre el hombre común y el aspirante en relación con el carácter, la meditación y el alineamiento. La construcción del carácter es un tema realmente importante, sobre todo en el camino espiritual. El alma empieza a construir el alma humana, ¿no? El alma encarnada, nosotros, pues empezamos a intuir cuál es nuestro prototipo divino, el alma espiritual trascendente, y nos esforzamos poco a poco en ir reconstruyendo la personalidad, el instrumento del alma en los tres mundos. Al reconstruir el carácter, la persona que está en el camino, pues sin darse cuenta, ha emprendido un proceso que le irá aproximando al sendero de iniciación. La reconstrucción del carácter es un tema importantísimo porque tiene que ver con la ciencia de la invocación y la evocación, como ahora veremos, puesto que cuando nos tomamos en serio el tema de reconstruir el carácter, pues estamos realizando una invocación a nuestra propia alma y a los seres superiores a fin de que haya una respuesta. Entonces, en esta lección dice que es conveniente aclarar un poco lo que es invocación y evocación, porque a veces hay personas que creen que invocación es una petición y la evocación es la respuesta de arriba. No es exactamente así. Bien, entonces la invocación es una llamada a la intervención activa de la divinidad en cualquier nivel que trasciende a un individuo o a un grupo. Entonces, lo que se invoca, pues puede aparecer de muchas maneras, a través de una idea, de una intuición, una experiencia, un sueño, o incluso en el caso de la humanidad necesitada, pues puede venir a través de la encarnación de un gran iniciado o un maestro, o pues de un gran ser de la estatura del Cristo mismo. Por eso la jerarquía dio en 1945, en la luna llena de junio de Géminis, dio la gran invocación para que fuera utilizada por la mayor parte de los seres humanos que conectaran con ella a fin de acelerar la reaparición del Maestro del Mundo o de Maitreya. Entonces la invocación es, la invocación es una llamada para manifestar el potencial divino latente. Eso es la evocación. Cuando se invoca, invocamos a lo superior para que descienda de alguna manera, y la evocación es el resultado de despertar ese potencial divino que hay dentro de cada forma manifestada. Es decir, dentro de cada ser humano, existe ese potencial, el Cristo interno, y a través de la evocación, pues lo que se realiza es ese despertar, se lleva a la manifestación ese potencial divino que hay dentro de
la forma. ¿De acuerdo? Es lo que se llama el Cristo interno. Y este Cristo interno puede ser traído a la manifestación, por tanto, dentro de cada ser humano. Por tanto, la invocación va de abajo hacia arriba, invocamos, y la evocación viene desde el interior hacia el exterior. ¿Vale? Es un despertar de ese potencial que llevamos dentro. Entonces, la construcción del carácter, hemos dicho que es importante porque es el primer y más importante proceso utilizado para el desarrollo de la fuerza invocatoria. De manera que la persona que se toma en serio lo de desarrollar el carácter, lo de reconstruir el carácter, está haciendo una invocación directa hacia su propia alma. Una invocación directa cuando se propone mejorar y reconstruir su carácter. A medida que el aspirante empieza a dar los primeros pasos en el sendero de la iniciación, el proceso de construcción del carácter se convierte en una ciencia y utiliza ciertas técnicas basadas en las características de una personalidad infundida por el alma, que es lo que busca o buscamos todos los aspirantes en la vida espiritual. Las características de la personalidad infundida por el alma son la manifestación de la voluntad divina, el amor divino y la inteligencia divina a través de la personalidad. Y ahora hablamos de las disciplinas del hombre común y el aspirante en relación con la construcción del carácter, la meditación y el alineamiento. El hombre común moldea su carácter a través de los estándares morales y éticos, normalmente de las religiones, aceptados por la sociedad y en la civilización en la que vive. Pero en el caso de los aspirantes, pues no es suficiente. Ellos sienten que tienen que tener un código ético y moral mucho más importante, basado en los estándares de su propia alma inmortal. Si la persona común y corriente no mata el cuerpo físico de otro prójimo simplemente porque está en contra de la ley, pues el aspirante practica la inofensividad en todos los aspectos. Procura ser inofensivo en pensamiento, no dañando a los demás. Es inofensivo, procura serlo en la palabra, en los actos, porque esa es la ley divina que su alma reconoce y obedece. Entonces, dentro del tema de la meditación, podemos decir que es un proceso técnico en el que se realiza contacto con el alma y se logra la infusión por ella. Es lo que se llama ir logrando paulatinamente la personalidad infundido por el alma. Es un proceso seguro que lleva a cabo la persona, pero se recomienda, o al menos el maestro Rakoczy recomienda en este curso, dice que es importante que la persona previamente dedique sus vehículos al alma. Es decir, que haya una actitud de dedicación, de ofrecimiento sincero de la personalidad al alma. Ya que si no se realiza esta dedicación, pues al ir recorriendo el camino meditativo y ir entrando en contacto con frecuencias cada vez más elevadas, con energías más potentes y más elevadas, pues puede haber peligro para la persona que se pone a meditar si no tiene esa actitud de dedicación al alma. Por tanto, él aconseja que si todavía no estamos preparados para hacer esa promesa ante nuestra alma de dedicarnos a dedicar los vehículos a ella para que ella los utilice en beneficio de la humanidad exclusivamente, pues es mejor que simplemente esperemos. Ese es su consejo. Los pasos para cualquier meditación ocultista están explicados al final de esta lección,
coinciden con los procedimientos que ya conocemos de las escuelas esotéricas serias que conocemos todos, y consiste básicamente primero en un alineamiento de los tres cuerpos para lograr la calma y la serenidad. Es decir, ir logrando esa calma del cuerpo físico y del cuerpo emocional, y después empezar el alineamiento de la mente con el alma. El pensamiento simiente que da para empezar, pues concuerda con lo que él aconseja de dedicación. Dice: yo, la personalidad, dedico mi conciencia y mis cuerpos al alma. Él sugiere comenzar las meditaciones con este pensamiento simiente de dedicación al alma. Luego entonces, después de ese pensamiento simiente, se desciende de nuevo a los tres cuerpos y se irradia amor divino a la humanidad. Las personas que tengan más interés en los detalles, pues pueden leerlos en esta lección, en la lección número 3. Y en relación con los frutos de la meditación, cada persona experimenta su contacto con el alma de una manera absolutamente individual. Pueden existir o no fenómenos de luz, imágenes, sonidos, palabras, etc. Esto es, en realidad, secundario, porque dice que la forma más pura de comunicación del alma con la personalidad es el conocimiento instantáneo. Esa es la comunicación del alma más pura, la forma más pura de meditación, de logro, y es el conocimiento instantáneo. Todos los demás son medios auxiliares, pero no es el objetivo. Bien, entonces, aquí empezamos el repaso de la lección número 4, que hace referencia al plan divino y a la energía del primer rayo. A partir de aquí empieza este curso a estudiar profundamente la energía de los 7 rayos y cómo impactan en la personalidad y cuáles son los efectos, las consecuencias, y cómo podemos ir reconociendo el impacto de los 7 rayos en la personalidad. Se habla del plan divino, se habla de la energía del primer rayo como en relación con el propósito, poder y voluntad, cómo encarar la negatividad en la vida diaria, la comprensión del plan y el propósito que subyace y la ley de causa y efecto. Bien, entonces empieza diciendo que el plan divino está siempre en manifestación, sin importar las apariencias externas. El plan divino siempre está vigente, siempre está actuando. Lo que ocurre es que su manifestación puede estar en camino, puede ir desarrollándose o puede ser ya perfecta, pero siempre está presente el plan de Dios. Y esto es importante recordarlo, porque el plan divino lo que busca es restaurar el orden dentro del caos. Entonces, la guerra, por ejemplo, forma parte del plan divino en proceso. La guerra forma parte del plan divino en proceso, ya que con el paso del tiempo enseñará a los seres humanos el error de la violencia, mientras que la unidad y la paz mundial, cuando se logren, son el plan divino en una fase de expresión perfecta. Por tanto, el plan divino siempre está en marcha, siempre está trabajando. La personalidad infundida por el alma dice que intenta apropiarse de la energía del primer rayo, puesto que ahora hablamos de él, e intenta dirigirla hacia la manifestación de acuerdo con la intención divina. Entonces, esta actividad la definimos como servicio al plan. Cuando intentamos trabajar con las energías del primer rayo y además con los demás rayos, pues es lo que se denomina, con otras palabras, servicio al plan. Y todas aquellas personas que están implicadas conscientemente en esa actividad de servicio al plan, tengan más o menos consciencia de su grado de conciencia en el discipulado, son personas que están dentro del camino o el sendero del discipulado.
puesto como que iremos viendo, el sendero del discipulado tiene muchos grados, muchas etapas. Por tanto, existen muchas etapas que van desde, hablando de manera general, desde el probacionista hasta el discípulo aceptado y mucho más allá del grado de discípulo o discípula aceptada, que trabajan en uno u otro de los 7 ashrams jerárquicos, como vimos en la lección anterior. De hecho, dice que el camino de la iniciación es el camino del discipulado que, al final de todas sus etapas, conduce finalmente hasta el Cristo o Maitreya, el maestro del mundo. Bien, entonces la energía de primer rayo en relación con el propósito, poder y voluntad. Dice, a medida que la energía de la voluntad divina impacta la conciencia del aspirante en el sendero, vemos que se manifiesta en su mente como la voluntad hacia el bien. Esto es la primera característica de una persona que está en el camino espiritual y que empieza a recibir el impacto en la personalidad de la energía del primer rayo, que empieza cada vez a vivir más y más en esa conciencia de la voluntad hacia el bien, en todo momento y en todo lugar. Este es el primer paso que da el buscador de la verdad en su reorientación hacia el alma. Su pequeña voluntad, que hasta ahora ha estado relacionada con los asuntos de la personalidad separada, empieza a alinearse con la voluntad de Dios de una manera pues inconsciente. Siempre que va buscando la voluntad hacia el bien, pues se está alineando con la voluntad de Dios, que siempre busca el mayor bien para el mayor número, y empieza entonces a pensar en términos de ayuda o de mejoramiento de la humanidad. El motivo de toda persona que está en el sendero es el mayor bien siempre para el mayor número, y se esfuerza en expresar siempre buena voluntad hacia los amigos, los familiares, los asociados, el grupo, etcétera, etcétera. Y la palabra hermandad, sentirse hermano o hermana de todas las personas que se cruzan en su camino y en su vida, pues él empieza esta palabra, esta realidad, la de la hermandad, a convertirse en un hecho de la naturaleza para él. A medida que visualiza el ideal, ese ideal comienza a incluir el correcto uso de la energía de la voluntad. Los 3 componentes del primer aspecto de la divinidad, del primer rayo, son propósito o intención, luego poder y lo que conocemos como voluntad. La persona comienza a vislumbrar ese propósito divino, la intención de la divinidad, y poco a poco empieza a expresarse a través de las situaciones de la vida. Empieza a vislumbrar que detrás de todo lo que ocurre está siempre el propósito de Dios, la intención de Dios. Y sabe que el poder de Dios está ahí para manifestar siempre lo bueno, lo verdadero y lo bello en cada situación. Aunque no lo vea perfectamente, pero lo intuye, lo siente en su corazón, siente que la voluntad y el poder de Dios, la intención de Dios siempre es la intención de manifestar lo bueno, lo verdadero y lo bello en cada situación de nuestra vida. Entonces, el discípulo en probación, en la correcta utilización del primer rayo, no intenta eliminar el mal a través de la represión, de la inhibición, sino que va reconociendo que el propósito divino existe en la forma, en todas las formas, en todas las situaciones, para manifestar la bondad, la verdad y la belleza. Por tanto, empieza a encarar de una manera diferente al resto de las personas, empieza a encarar las condiciones negativas con las que se encuentra en su vida diaria.
empieza a cambiar su manera de encararlas. Entonces, toda situación negativa deja de verse como algo que forzosamente tiene que ser eliminado a cualquier precio. Y empieza a ver las situaciones negativas simplemente como el resultado de una incorrecta o una ignorante utilización de la energía. Simplemente. Cada situación negativa lo empieza a ver como una ignorante utilización de la energía, puesto que poco a poco comienza a ver la vida cada vez más en términos de energía. Por tanto, la discípula o discípulo considera la enfermedad, el hambre, la guerra, etcétera, como vehículos necesarios a través de los cuales la voluntad de Dios se da a conocer a sí misma. Normalmente pensamos que Dios, en este caso el Logos planetario, ¿no?, es un Padre amable y benevolente, pero todavía nos falta mucho por aprender sobre sus caminos, los caminos a través de los cuales se expresa la sabiduría de Dios. Por tanto, a medida que vamos ganando en sabiduría, vamos también aprendiendo esos caminos de la propia divinidad. Si una persona está enferma, si un mundo está en guerra, hay que reconocer que detrás está el propósito de Dios, que está detrás de esa condición. Entonces, aceptamos la enfermedad, la guerra, por ejemplo, etcétera, como vehículos a través de los cuales la conciencia implicada tiene una oportunidad para el crecimiento espiritual. Bien, entonces, una de las primeras maneras como se manifiesta la voluntad divina es a través de la perseverancia. La perseverancia es una de las cualidades más importantes que hay que desarrollar en el camino espiritual. A las personas que están recorriendo el camino espiritual no se les pide, los maestros no les piden que triunfen continuamente, en que tengan éxito en todo lo que hacen, no. Lo que se les pide simplemente es que perseveren, que si se caen 1000 veces, se levanten 1000 veces y que continúen adelante dentro del sendero espiritual. Por tanto, el principiante irá aprendiendo a trabajar sin ver necesariamente los resultados. Esto pasa muy frecuentemente y esto al principio en el aspirante pues es un problema porque resulta difícil. Es trabajar sin esperar resultados, trabajar sin ver los frutos de nuestros actos. Y por último, en esta lección se habla de la ley de causa y efecto y que es en el mundo de las causas donde tenemos que ir cada vez entrando con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque el mundo que vemos, el mundo fenoménico, el mundo físico, tiene su origen en las causas que se mueven y que existen en los mundos espirituales, en los mundos internos, no solo en el mundo espiritual, sino también en el mundo mental concreto y en el mundo emocional. Por tanto, las causas de todo lo que ocurre en el mundo tienen su origen en el mundo del pensamiento y las emociones, y el efecto es la manifestación de ese pensamiento en la forma. Por tanto, vamos viendo, intentando ver cómo que cada situación es un efecto de un estado de conciencia. Cada situación que nos viene en la vida es un efecto de un estado nuestro de conciencia. Y para transformar esa situación con éxito, tenemos que trabajar con nuestra conciencia, que es su causa. El pensamiento simiente para el primer rayo es: permanezco receptivo al propósito
poder y voluntad de Dios, tal y como desciende hacia mí desde mi alma. Sirvo a ese propósito, acepto su poder y cumplo la voluntad de Dios. Bien, y ahora ya llegamos a la lección número 5 de este repaso de las 3 lecciones de este módulo de 3, 4 y 5, y hace referencia a los 7 rayos y el correcto uso de la voluntad. Hace una breve introducción a los 7 rayos, composición de los rayos del reino humano, del logos planetario, del logos solar. Habla sobre el espejismo del espejismo de la autoimportancia, de la voluntad al impactar el instrumento de la personalidad y usos correctos de la energía del primer rayo. Como iremos viendo en las lecciones posteriores, pues empieza ahora con el primer rayo, luego en las siguientes lecciones comienza con el segundo rayo y su correcto uso y su impacto en la personalidad, y así poco a poco va avanzando en los siguientes rayos. Bien, entonces, la voluntad divina es una expresión de las 7 energías divinas, de los 7 rayos, ¿vale? De las 7 energías principales. Dios se expresa en este sistema solar a través de los 7 rayos de energía que son frecuencias subsidiarias del rayo cósmico de amor, sabiduría divino. Tenemos los 7 rayos cósmicos, tenemos los 7 rayos solares y tenemos los 7 rayos planetarios. Es la misma energía de la divinidad, pero en frecuencias energéticas disminuidas, aminoradas, ¿de acuerdo? Por tanto, Dios se expresa en este sistema solar a través de los 7 rayos de energía que son frecuencias subsidiarias del rayo cósmico de amor y sabiduría divina. Nuestro universo, el cosmos, es un universo de segundo rayo de amor y sabiduría. Estamos en un sistema de 3 universos. Hemos pasado uno de tercer rayo de inteligencia, este de amor y sabiduría, y el siguiente y último universo a nivel cósmico será un universo que vibra en el primer rayo de voluntad o poder divinos. Bien, entonces, a su vez, los rayos de aspecto se desdoblan en los rayos de atributo, que son frecuencias menores, y son el rayo de armonía, el cuarto, el quinto, el rayo de definición o ecuación cósmica, el sexto rayo de ideación, y el séptimo rayo es el ley y orden divinos. Aquí está dando unos nombres diferentes a los de Alice Bailey porque está haciendo referencia a los rayos cósmicos, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que cuando se habla, por ejemplo, del cuarto rayo de armonía a través del conflicto, este cuarto rayo es el cuarto rayo en el planeta, porque ese conflicto está en nuestro planeta, pero en realidad el cuarto rayo no tiene conflicto. Entonces, simplemente es el rayo de armonía. Por tanto, recordemos, los rayos cósmicos, los 7 rayos cósmicos, los 7 rayos solares a nivel solar y los 7 rayos a nivel planetario, es la misma energía, pero aminorada en intensidad y en frecuencia. Los 3 aspectos de la divinidad, espíritu, materia y conciencia, primer rayo, materia, tercer rayo y conciencia, segundo rayo, se manifiestan como 3 frecuencias de energía que se definen como los rayos cósmicos: voluntad y poder divinos, amor y sabiduría divina y inteligencia divina. A su vez, bueno, esto creo que nos hemos
repetido lo mismo. Composición de rayos para el reino humano, el logos planetario y el logos solar. Cualquier sistema solar encarna uno de los 7 rayos. De los 3 rayos mayores, de voluntad, de amor y de inteligencia. Cualquier sistema solar. Entonces, en el caso de nuestro sistema solar, pues vibra en el rayo solar de amor, sabiduría divino. Y la lección que está aprendiendo el logos solar es la lección del amor cósmico. Un logos planetario, como el nuestro, encarna en uno de los 7 rayos solares. En el caso de nuestra Tierra, vibra o encarna el 3er rayo de inteligencia divina. Nuestro logos planetario intenta expresar amor solar, pero a través de la actividad inteligente. Para una mayor aclaración, los rayos planetarios mayores se definen como la voluntad de conocer el amor a la sabiduría y la inteligente aplicación de la mente en el amor. Y los 4 rayos menores, pues se definen como el equilibrio de los pares de opuestos para producir armonía a través del caos. El 5º, la aplicación de la inteligencia en el conocimiento concreto y la ciencia. El 6º, devoción a un ideal. Y el 7º, orden a través de la ceremonia y el sacrificio. El alma de toda la humanidad se halla en proceso de encarnar el 3er rayo. Vibra el alma de la humanidad en el 3er rayo de inteligencia divina, inteligencia activa, mientras que nuestra alma individual se puede encontrar en cualquiera de los 7 rayos planetarios. Por tanto, todas las almas humanas de nuestro planeta, del logos planetario, pertenecemos a un rayo de los 7 del planeta. Y a su vez, los rayos de la personalidad son rayos subsidiarios del rayo del alma. Lo repetimos de nuevo. El equipo de rayos que hay que ir conociendo es el rayo del alma, son 5. El rayo del alma, el rayo de la personalidad, el rayo de la mente, el rayo de las emociones y el rayo del cuerpo físico. Y aquí dice que los rayos de la personalidad pues son rayos subsidiarios del rayo del alma. Como todavía la personalidad no expresa la pureza ni la perfección del alma, pues hay conflicto, hay fricción, y de esa fricción entre los 4 rayos inferiores, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y personalidad integrada, friccionan con el rayo del alma. De aquí derivan pues todos los problemas, inclusive evidentemente también las enfermedades, de la fricción de esos rayos. Dice el maestro Saint Germain que la información anterior es muy técnica, pero no es, además de ser fundamental como conocimiento ocultista, dice que con el tiempo nos traerá una gran iluminación y nos dice, no te preocupes si su significado espiritual no es aparente en un principio, puesto que se revelará en su debido momento. Y ahora hablamos del espejismo de la autoimportancia. A través de la comprensión de los rayos pues, cósmicos, solares y planetarios, pues eso nos puede ayudar a ubicarnos dentro de nuestro verdadero lugar sin creernos pues mucho más importantes de lo que somos. Por tanto, entendamos que el propio logo solar está evolucionando hacia la conciencia cósmica y que el propio logos planetario también evoluciona a la conciencia solar y que todos los seres en todos los niveles están evolucionando, están aprendiendo y evolucionando. Por tanto, que no nos creamos que somos pues el ombligo del universo.
Entonces, cuando el ser humano comienza a vislumbrar la visión de su alma y empieza a ser impresionado por su sabiduría, resulta que la primera reacción es egocéntrica. ¿Por qué? Porque ese impulso del alma se lo apropia a la personalidad que no está trabajada y entonces lo manipula y, por tanto, la primera reacción, yo diría casi lógica, al principio es que sea egocéntrica y entonces la persona que está en el camino espiritual pues se cree pues que es diferente al resto de la humanidad y bueno, se vuelve separatista. Esto con el paso del tiempo se tiene que ir evidentemente corrigiendo porque si no podrá traer grandes sufrimientos más adelante en el sendero. Entonces con el tiempo la persona que está en el sendero aprende pues que no es diferente a los demás, que no somos únicos y que ni estamos por encima de nuestros hermanos ni por debajo de nuestros hermanos. Todos somos absolutamente iguales. Entonces, poco a poco empieza a entrar en esa experiencia en la que cada hombre, mujer y niño del planeta pues compartirá a su debido momento con él, de que todos somos hijos e hijas de Dios y por tanto somos hermanos entre nosotros, hermanos y hermanas de un mismo Padre. Los efectos naturales del impacto de la energía de la voluntad en la personalidad. Bueno, en el momento en el que dicha energía impacta sobre el cuerpo mental, empieza a pensar en términos de poder o de obtener una mayor influencia. ¿Por qué? Porque esa energía del primer rayo, pues el cuerpo mental de la personalidad que no está pulida, ni purificada, ni desarrollada, pues se lo apropia y lo manipula, lo tergiversa. Y se empieza a creer pues que, bueno, pues que puede tener influencia sobre los demás o que puede desarrollar esa posición de poder. Entonces, el aspirante, pues bueno, quiere ser alguien en el camino espiritual, alguien superior a los demás. Pero al mismo tiempo se activa un impulso de prestar servicio al plan y también de disciplinar la personalidad, de evolucionar. Por tanto, el conflicto o la crisis entre estas dos motivaciones, pues al principio produce confusión, produce altos y bajos, produce dolor interno, desgajamiento interior, hasta que finalmente pues se resuelve este conflicto entre ese deseo de ser importante con la tendencia a ser humilde, a encontrarnos en nuestro verdadero lugar y ese conflicto se va resolviendo a través del servicio a los demás, de la dedicación al plan divino y de una actitud sana y coherente. Por tanto, este es el uso correcto de la energía de la voluntad en niveles mentales y esto da con el tiempo como resultado una gran fortaleza. Se requiere en el camino espiritual una gran fortaleza. ¿Por qué? Porque a lo largo del camino espiritual del sendero hay muchos problemas, hay muchos conflictos. Nos tenemos que enfrentar sobre todo a nuestras propias debilidades acumuladas. Tenemos que enfrentarnos a nuestro morador del umbral que hemos construido durante millones de años, desde que pasamos del reino animal al reino humano. Por tanto, poco a poco tenemos que ser cada vez más fuertes internamente para soportar la revelación de nuestra naturaleza inferior. A medida que vayamos teniendo más luz en el camino espiritual, se nos irán revelando más zonas oscuras de nuestra personalidad. Es lógico. La sombra que da una bombilla de 10.000 voltios es mucho más grande que la sombra que da una bombilla de 220 voltios. A mayor luz, veremos una mayor revelación de nuestra naturaleza inferior, veremos más sombras. Y eso es natural y consustancial con el sendero espiritual. Pero eso no tiene que desanimarnos
ni deprimirnos, simplemente pues tenemos que tener esa fortaleza interior pues para tener justamente esa fuerza interior que nos da el primer rayo, ese poder interior, para transformar esa naturaleza inferior, pero sin dejarnos desanimar ni deprimir por ella, por lo que vayamos viendo, fruto de esa revelación. Luego, cuando esa energía de la voluntad pasa de la naturaleza mental a la naturaleza emocional, pues se produce un conflicto parecido. Ahí entramos en el conflicto, en la crisis entre los deseos contra nuestra aspiración. Entonces, la única solución es continuar en esa aspiración ardiente y poco a poco vamos activando con el paso del tiempo y el esfuerzo, vamos activando esa voluntad de amor. El deseo solo se transmuta a través de la voluntad de amar a toda persona, a todo ser, en cualquier circunstancia. No hay atajos. Por tanto, vamos activando cada vez más esa voluntad de amar y inundamos nuestra naturaleza emocional con ese amor y esa voluntad de amor poco a poco irá calmando esas aguas turbulentas del cuerpo emocional. Y con el paso del tiempo, a medida que va consiguiéndolo, pues de una manera sutil, sin quererlo, se va convirtiendo en un instrumento de armonía en el mundo de las personas. Se va convirtiendo en un instrumento armonizador dentro del mundo físico, en el mundo que le rodea. Y en el plano físico, pues esa energía de la voluntad, pues empieza con el paso del tiempo a producir orden dentro de su vida y de sus asuntos, y también todas sus acciones se reorientan cada vez más hacia el aspecto espiritual de la voluntad. Bien, usos correctos de la energía del primer rayo. Durante el periodo de probación, como discípulo, el individuo utiliza la energía de la voluntad del modo siguiente. Utiliza la voluntad para descubrir y conocer el plan divino. Y esto lo hace a través de la meditación, el estudio y la observación. Luego, utiliza la voluntad para que su personalidad sea adecuada para servir al plan divino mediante disciplina. A la personalidad hay que implementarle la disciplina. Y es como, pues, se va sujetando principalmente el cuerpo emocional. Luego, para encarnar ese grado de cualidad del alma, pues lo hace a través de la aspiración y su corazón, y por último, a través, en el mundo físico, a través de el inicio de actividades de servicio, pues en el mundo físico, especialmente actividades de servicio, pues de manera anónima, siempre que se pueda. Esto es lo recomendable. Actividades de servicio, pues sin esperar recompensa, evidentemente, pero también sin el conocimiento de nadie, siempre que se pueda. Y al final de la lección número 5, pues recomienda que sigamos utilizando el mismo pensamiento simiente que dice: yo soy receptivo al propósito, poder y voluntad de Dios, según desciende hasta mí desde mi alma, yo sirvo a ese propósito y acepto su poder y cumplo la voluntad de Dios. Bueno, antes de abrir los micros y dar paso a las preguntas que tengáis, he recibido una pregunta por escrito y me ha parecido muy interesante contestarla aquí dentro del propio programa. Es una pregunta que dice: ¿puedes hablarnos sobre las diversas etapas del discipulado? Bien, el discipulado en sí mismo es un tema muy amplio y
apasionante, importante, porque en ese tema nos podemos ver reflejados nosotros, en qué etapa estamos, qué defectos o problemas tenemos que superar. Luego también podemos ver qué pasos tenemos que dar para pasar a la siguiente etapa del discipulado. Por tanto, es un tema que hay que irlo estudiando a lo largo de nuestros de estudios espirituales y esotéricos. Entonces, como es un tema tan amplio, voy a dar una bibliografía para que con calma, una vez que la tengáis aquí en el PDF, la podáis ir estudiando en vuestros estudios esotéricos. Mi recomendación es que leáis el libro o Iniciación Humana y Solar de Alice Bailey y que leáis los capítulos 7 y 8, que son el Sendero Probatorio y el Discipulado. Luego, Alice Bailey tiene la Escuela Arcana tiene una serie de libros que son compilaciones o recopilaciones con diferentes títulos. Tiene una de ellas que se llaman Reflexiones sobre esto. Entonces, os recomiendo que leáis, o que estudiéis los epígrafes 44, 45 y 46, que hace referencia a discípulos, aceptación de los discípulos y también la edad de los discípulos, porque también el maestro tibetano habla sobre la edad de los discípulos y es muy interesante porque a medida que se van alcanzando ciertas etapas de la vida, ciertos añitos, ¿no? Pues hay cosas que nos van a ser ya difíciles de conseguir. De manera que él hace una profunda reflexión para ver, bueno, que tengamos en cuenta también nuestra propia edad, la edad de la personalidad. Luego, os recomiendo, dentro de otra recopilación que se llama Sirviendo a la Humanidad, os recomiendo que leáis estos epígrafes que os pongo: discipulado, qué es un discípulo, rango de discípulos, requisitos del discípulo, el desenvolvimiento del discípulo, la vida doble o dual del discípulo, el sendero de probación, el discípulo aceptado, maestros y discípulos, la rama de un maestro y entrenamiento de los discípulos. Y por último, os recomiendo la parte final del libro del discipulado, la nueva era. Hay por lo menos 60, 70 páginas, que creo que es donde encontraréis también pues los pormenores y los detalles de esas 6 etapas del discipulado. Entonces, explica el maestro tibetano o divide esas etapas en el discipulado primario, discípulo que está en la luz, discípulo aceptado, discípulo que está en el sutratma o hilo, discípulo dentro del aura y discípulo dentro del corazón del maestro. Simplemente enumero las 6 etapas que están en este libro. Yo os lo recomiendo que las vayáis poco a poco estudiando y leyendo, y más adelante, a medida que ya lo hayáis leído y vayamos avanzando en el estudio del curso La Naturaleza del Alma, pues si tenéis preguntas, pues las podéis hacer y lo podemos ir comentando. Bueno, sigue pendiente, para quien lo sienta así, una colaboración que sería traducir este glosario de términos de la naturaleza del alma. Hemos hecho una traducción con el Google Traductor, entonces deja bastante que desear, y entonces son unas 40 páginas. De momento se ha ofrecido una voluntaria, Isabel Yul, de Mallorca, y si surge algún voluntario o voluntaria más, pues entonces se podría compartir esa traducción. Quien tenga interés, pues me puede escribir a mi correo y a partir de ahí lo coordinamos. Es el glosario de los términos que se utilizan dentro del libro La Naturaleza del Alma. Entonces, como siempre, pues podéis descargar el libro desde este enlace. Os agradezco vuestras sugerencias,
las respuestas o las preguntas que me vais enviando. También os agradezco los cuestionarios. He empezado a recibir pues, unos cuantos cuestionarios de las lecciones 0 y 1, 2, y yo he ido contestando, os lo agradezco. Como ahora son nada más ese cuestionario de 3 lecciones, pues a las personas les resulta mucho más fácil. Con lo cual, pues os lo agradezco y yo en 1 o 2 días os contesto, dando mi opinión. Y simplemente recordar que la siguiente clase de repaso será dentro de 14 días, el 16 de diciembre, y corresponderá a la lección 6, 7 y 8. Y por último, doy las gracias a todas las personas que están colaborando en estas clases. Son de Basanta o fuera de Basanta, del grupo de Barcelona del World Teacher Trust, y por tanto es un trabajo grupal. Y bueno, entonces voy a dejar de compartir esto y ahora pues os agradeceré pues que si tenéis preguntas y yo las puedo contestar, pues lo haré con gusto. Entonces, Rosa va a liberar los micros. Bueno, va a liberar los micros y entonces, bueno, no sé exactamente Rosa cómo lo hace. Para quien quiera hablar, pueda, ¿no? Es el propio interesado o interesada pueda liberar su micro, ¿verdad, Rosa? Exacto, yo ya lo he puesto para que quien quiera que se desmute y que ya pueda hacer la pregunta. Recordaros que os he colgado en el chat la documentación de hoy, el Power de Valentín, de su exposición, y el cuestionario de estas 3 lecciones. Valentín, te hago una pregunta que nos ha llegado a través del chat. Por Nos supuesto, pregunta, sí. ¿qué es el Sutratma? El Sutratma. Vale. El Sutratma es un hilo de energía en el que se engarzan todos nuestros cuerpos, desde el cuerpo físico hasta la propia mónada. Es decir, la mónada en su descenso a los planos inferiores lanza un hilo suyo de energía que se llama Sutratma. Y en ese hilo de energía se van engarzando todos los cuerpos, desde el átomo, porque no tenemos cuerpo todavía, desde el átomo átmico, el átomo búdico, el átomo del cuerpo mental superior, manásico, el átomo mental inferior, el átomo emocional y el átomo etérico físico. De manera que es ese hilo de energía que perdura siempre, que nunca se destruye y que desciende desde la propia mónada hasta el cuerpo físico, lo más denso. En este hilo, pues están inmersos, están engarzados lo que se llaman los átomos permanentes. El átomo permanente físico, el átomo permanente emocional, la unidad mental permanente y, igualmente, pues el átomo manásico superior, el búdico y el átmico. Eso es el Sutratma. Es un hilo, casi diríamos eterno, que siempre está latiendo y que está engarzado en la propia mónada. No hay que confundir el Sutratma con el Antakarana. El Antakarana es otra cosa. Eso hay que irlo construyendo. Pero el Sutratma siempre está permanentemente desde la mónada hasta el cuerpo físico. La siguiente pregunta, Valentín. ¿Cómo sabemos que nos habla el alma en la meditación? Bueno, eso ya hemos dicho que
el alma nos puede hablar en la meditación de diferentes maneras, según la composición de rayos de cada persona. Puede hablar a través de imágenes, a través de símbolos, a través de una palabra, a través de... Puede hablar de muchas maneras. Pero dice el maestro Rakoczy que el verdadero contacto con el alma es la experiencia del conocimiento directo. El conocimiento directo es un tipo de experiencia en el que se tiene conocimiento, lo dice la propia palabra, de muchos temas de manera instantánea, no razonada, y es una comprensión profunda y sabia de múltiples temas. Eso es conocimiento directo, no pasa por la mente y tiene que ver con las leyes de la vida espiritual, siempre tiene que ver con el plan divino, siempre tiene que ver con la ayuda a los demás, siempre tiene que ver con el plan de evolución de la humanidad, y eso nos incluye a nosotros. Entonces, esa es, según el maestro Rakoczy, la verdadera señal, el conocimiento directo de que nuestra alma nos ha hablado en la meditación. Lo otro puede ser cierto, evidentemente, pero variará la comunicación de nuestra alma en función del equipo de nuestros rayos. Nuestra alma en cada encarnación diseña 4 rayos diferentes. Diseña los rayos de la personalidad, la mente, las emociones y el cuerpo, de acuerdo a las lecciones que tiene que aprender. Y según sea ese equipo de rayos, pues así será un poco también cómo traduzcamos esa experiencia o comunicación del alma. Pero para todos y siempre se va a producir un tipo de conocimiento directo. No racional. Diríamos conocimiento suprarracional. A través del chat no hay más preguntas, Valentín. Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues que libere su propio micro y yo con gusto, si puedo, la contestaré. Hola, Valentín. ¿Sí? ¿Te oye? Sí. Yo quería preguntar un poco más sobre cuando has hablado de la meditación. Aquí decimos que la meditación ocultista es un proceso técnico de contacto con el alma. Yo me pregunto un poco, la meditación es algo que está mucho de moda, hay muchos tipos de meditaciones, la meditación zen, la meditación vipassana. ¿Sería lo mismo para esos tipos de meditación? ¿O cuando decimos meditación ocultista estamos hablando de un proceso muy concreto distinto a la meditación zen, por ejemplo? No, aquí solo hablamos de la meditación ocultista. La meditación ocultista tal como la han dado discípulas de los maestros, a través de las cuales se han revelado esas meditaciones. Por tanto, hablamos de meditaciones ocultistas. Hablamos de meditaciones como las que dio Alice Bailey en sus libros, las meditaciones como las que pudo dar Blavatsky en su momento, meditaciones como las que han dado Kumar o Krishnamacharya, meditaciones como las que han dado en la Agni Yoga Society del matrimonio Roerich o las que dio Lucille Cederkrans. Hablamos siempre de meditaciones ocultistas y tienen
una gran diferencia con los cientos o miles de meditaciones que hay por ahí. Todas las meditaciones ocultistas, todas obedecen a un trabajo científico y técnico. Y todas trabajan, siempre trabajan desde el diafragma hacia arriba. En muchos tipos de meditación, cuando veáis, la gente pone la energía o el foco en los centros por debajo del diafragma. Mientras que en las meditaciones ocultistas siempre se hace mención que siempre trabajemos con los centros siempre supradiafragmáticos, por encima del diafragma. También se hace referencia que en las meditaciones pues solo trabajemos con ejercicios respiratorios que son avalados por la jerarquía, o como los que ha enseñado Kumar, o enseñó el maestro Sivivi, o los que enseñó la escuela arcana. ¿Por qué? Porque hay muchas escuelas de meditación que trabajan con ejercicios respiratorios que lo que pueden llevar es, algunas veces, pues pueden llevar a tener problemas graves y serios de salud. ¿Por qué? Porque la respiración, quien trabaja con la respiración, trabaja con el fuego. Por tanto, aquí, cuando hablamos en este curso de meditación, solo hablamos en la línea de lo que es la meditación ocultista. Hay un libro entero del maestro tibetano que se llama Meditaciones ocultistas. Entonces, ahí tenéis, que no lo ha leído, yo se lo aconsejo encarecidamente, porque ahí están explicadas las bases y las diferencias de las meditaciones realmente ocultistas con las meditaciones de otro tipo. Está claro que las personas, antes de llegar al camino y el sendero espiritual, al sendero ocultista, pues tienen que pasar pues muchas veces por otro tipo de meditaciones diferentes, más sencillas, simplemente diferentes. Pero eso es normal hasta que la persona, a medida que su alma le va inspirando, pues al finalmente esa alma lleva a esa persona a realizar una meditación que sea realmente ocultista. Entonces, yo no critico al resto de meditaciones, no, porque los veo que son como pasos necesarios pues dentro del sendero evolutivo de las personas. Pero finalmente está claro, la persona que hace meditación, que siente esa llamada, finalmente se encontrará con alguna meditación en la línea verdaderamente ocultista que he mencionado. Valentín, otra pregunta del chat. Acerca de los planos cósmico, solar y planetario, ¿nos puedes aclarar cuando hablas de los rayos predominantes en cada plano? Bueno, vamos a ver, estos son vuelos de mucha altura. Solo puedo añadir pequeñas pinceladas. Es decir, el rayo cósmico al que pertenece todo nuestro universo es el segundo rayo de amor y sabiduría. Por tanto, de hecho, todos los rayos que hay después, rayos solares y rayos planetarios, están tamizados por el amor. El amor sabiduría, por razón pura. El amor cósmico. Por tanto, cuando decimos Dios es amor a nivel universal, pues simplemente estamos diciendo una realidad, que todo está bajo el manto del amor y que todo evoluciona hacia la perfección del amor. Pero ese amor tiene diferentes matices y esos matices pues son los rayos solares de los sistemas solares, y esos rayos, en nuestro caso de nuestro sistema solar, es el segundo rayo también. El rayo de nuestro sistema solar es el segundo también de amor y sabiduría. Y el rayo de nuestro planeta es el tercer rayo de actividad inteligente.
Entonces, a través de nuestro rayo tercero de actividad inteligente, el planeta, lo que está buscando también es esa manifestación del el amor, pero expresado de una manera inteligente en la acción. Porque en definitiva todo nos tiene que llevar hacia el amor. Nuestra voluntad tiene que conducirnos a la voluntad de amar. La inteligencia hacia el amor expresado de manera inteligente. La armonía expresada también de manera amorosa. La ciencia amorosa. La religión amorosa o el idealismo amoroso. Y la magia amorosa. Es decir, que todo está matizado por la energía fundamental del segundo rayo cósmico del amor-sabiduría. Entonces, dentro de ese contexto, pues entonces nosotros tenemos que ver dónde pues, nos encontramos nosotros, dónde se encuentra la humanidad. La humanidad, hemos visto, el alma de la humanidad también pertenece al tercer rayo de actividad inteligente, de manera que el alma de la humanidad tiene que expresar el reino de Dios en la tierra de forma amorosa y desarrollado inteligentemente, porque es el rayo de la humanidad, el tercer rayo de inteligencia activa. Por tanto, la humanidad tiene que expresar ese reino de Dios de forma amorosa e inteligente. Y a partir de aquí, pues nosotros podemos ir haciendo analogías y podemos relacionarlo también con nuestra propia vida. Pero todo, en definitiva, tiende hacia el desarrollo y la culminación del amor en un nivel que todavía no podemos ni imaginar. Valentín, ¿esto significa que nuestro nivel de evolución es muy limitado? Si nuestro nivel de evolución es muy limitado, nosotros somos como hormigas. Los seres humanos, como seres humanos, estamos en plena pubertad, nos creemos que somos el centro del universo, el ombligo del universo, y entonces, bueno, pues es fruto de nuestra propia evolución, como le ocurre a muchos adolescentes de 12, 13 años que no pueden los padres con él, pero eso es fruto de la pubertad. Entonces, los seres humanos ocupan un lugar relativamente no sé cómo decirlo, relativamente importante dentro de la evolución. Hablamos siempre del logos planetario, no nos vayamos más lejos. Porque fijaros, debajo del reino humano está el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. El reino humano, fijaros las etapas que llevamos hasta aquí y mirad lo que hemos conseguido en 18 millones y medio de años. Todavía nos faltan varios millones de años en general para toda la humanidad para llegar a la perfección humana. Estamos en la cuarta cadena, en la cuarta ronda, en la quinta raza. Tiene que pasar las 7 rondas. Tenemos que pasar a la quinta cadena, como en Venus. Es decir, tenemos por delante, como seres humanos, todavía mucho tiempo. Y esto solo dentro del reino humano. Pero el reino humano solo es el cuarto reino. Cuando acabamos el reino humano y somos hombres y mujeres perfectos, entramos en el quinto reino. El reino de las almas liberadas, de los seres espirituales, de los grandes maestros. Pero luego está el sexto reino en el planeta. Y el séptimo reino en el planeta. Y cuando se acaba la evolución en el planeta, en el propio logos planetario, pues entramos luego en la evolución de
los planos cósmicos, porque toda esta evolución se produce dentro del plano físico-cósmico, físico-cósmico, pero luego está el plano astral cósmico, y el plano mental cósmico, y el plano búdico cósmico. Es decir, que la evolución es tan inmensa, que lo que nos tiene que producir es simplemente, nos tiene que ayudar a ser cada vez más humildes. Porque quien se crea que es algo va equivocado. Y hay que ser claro. Entonces, cuando uno empieza a entender la sabiduría esotérica y se da cuenta de las dimensiones de la evolución y solo hablamos del reino humano, pero ojo, que tenemos al lado aquí colaborando y evolucionando el reino débico, que es otra evolución tan grande como el reino humano o más. Es decir, que la evolución es tan grandiosa, tan vasta, tan gigantesca, que lo que nos tiene que hacer es ser cada vez más humildes. Y por eso es importante, como dicen los maestros, que no perdamos nunca las proporciones, que apliquemos la ley de correctas proporciones, que somos, cada ser humano es importante relativamente dentro del gran orden de la evolución del logos planetario. Ya no nos vayamos más lejos, porque dentro del sistema solar hay más logos planetarios, hay otras evoluciones también, como nosotros, que están en diferentes grados. Es decir, que lo importante es que cuando uno estudia, y es uno de los frutos del estudio esotérico, nos ayuda a ser cada vez más humildes. Y cuando se nos va un poco la olla y nos pensamos que somos algo más, pues tenemos que decir, mira, se me ha ido la olla, pero vamos, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo comparado pues con discípulos aceptados conscientemente, con iniciados de tercera, cuarta, quinta iniciación? ¿Qué soy en relación con los kumaras? Vamos a ver. Entonces, si entender todo esto y estudiarlo nos ayuda a encontrar nuestro verdadero punto en el que estamos, fantástico. Y quien lo hace sinceramente con el corazón abierto, le ayuda a ser cada vez más humilde ante la vastedad e inmensidad de la evolución y los seres que hay detrás de ella. Porque detrás de todo esto que he comentado hay seres de una estatura evolutiva que no podemos ni siquiera imaginar, como hormigas, ¿no?, que están siempre sacrificándose por los hermanos más pequeños, los hermanos menores, nosotros. Ahí tenéis el ejemplo del ángel solar, mismamente, sin ir más lejos. Es decir, que todos nuestros estudios sobre esto nos tienen que ayudar a ser cada vez más humildes y no creernos que somos gran cosa. Somos lo que somos, pero al mismo tiempo somos hijos e hijas de Dios. E iremos evolucionando hacia niveles de conciencia cada vez más elevados. Y eso hay que saberlo, porque Dios está en nosotros, es inmanente. Y tenemos que armonizar eso, la certeza de que somos un hijo de Dios o una hija de Dios, pero también armonizarlo pues con nuestro verdadero nivel dentro del gran esquema de la evolución. No sé si me he explicado. Riper, disculpa, no te oigo muy bien. Yo no sé, ¿la oís bien?
Es que no se oye bien, está cerrado el aparato. Más de bien que te has explicado muy bien, pero Vale, vale. Gracias, Ray. De hecho, el maestro tibetano aconseja que a todos los discípulos o discípulas, sea en probación o más adelantados, que en algún momento me aconseja que leamos todos el Tratado sobre el Fuego Cósmico. ¿Por qué? Porque es un libro en el que se dan muchos detalles, muchísimos detalles, sobre la evolución del planeta, sobre la evolución del sistema solar, de las jerarquías angélicas, de otras cadenas del sistema solar evolucionantes, es decir, y dice que es importante que nos demos cuenta, pero yo creo que nos lo dice justamente pues para que no nos creamos que somos pues alguien especial, ¿no? Entonces es importante, yo creo que yo todavía no lo he hecho, he leído partes, pero creo que antes de acabar esta vida, esta encarnación, conseguiré estudiar el Tratado sobre el Fuego Cósmico. Luis está hablando, pero no consigo oírlo. ¿Alguien lo oye? No. O llamas a Rosa por teléfono o lo escribes en el chat. Luis, por favor, escribe tu pregunta en el chat. O la llamas por teléfono, privadamente. Te hago la siguiente pregunta a ver si me escribe Luis. Vale, vale. Es que de momento, Luis, no sé lenguaje de signos. Discúlpame. A ver, nos pregunta Isabel, ¿por qué en el báculo que representa la columna vertebral y el cerebro hay una forma cónica? Pues no lo sé. Lo estudiaré. No lo sé. Lo estudiaré. Vale, nos lo respondes en la próxima sí, sí lo sé. charla. Si lo logro saber, os lo diré. Te formulo otra pregunta. Sí, perdona. Kumar habló de ello, ¿no? Y lo mencionó dentro de o por encima, digamos, de la esfera de color luminosa de la cabeza, pero ahora mismo no te puedo responder con total certeza. Tengo que estudiarlo y mirarlo, y si lo consigo, pues os responderé. A lo mejor alguien lo sabe. Es decir, que si lo sabe alguien, por favor, dar el micro y decirlo. Porque esto es una sesión abierta para todos y todas. Que alguien pueda a lo mejor aportarlo. No sé, Manolo, que no lo sé. Si alguien lo sabe, que lo diga. Es que él dijo que había esta forma cónica, pero no creo que no explicó lo que era ni... Yo supongo que es una cosa como hacia arriba, así como dirigir la energía hacia los planos superiores, pero... Claro, es lo que uno entiende. Por eso la mayoría de las teologías, pues en los diferentes grados, ¿no? de cada teología, las personas representantes de cada teología, pues se ponen esos cucuruchos, ¿no? Pues como hace la Iglesia cristiana con el Papa, los obispos, arzobispos, pero en muchas también los lamas tibetanos. Es decir, que en todas las culturas eso es un símbolo, está simbolizado a través de ese cucurucho o ese que se ponen encima sacerdotes o determinadas personas. Pero yo más detalles a nivel esotérico no desconozco. Si lo consigo ya lo responderé.
Valentín, ¿el alma espiritual cambia de rayo de una vida a otra? No, el alma espiritual trascendente no cambia. Puede cambiar, pero como una cosa completamente excepcional y por necesidades del plan. Pero en principio no cambia. El rayo del alma o el rayo del alma espiritual trascendente no cambia, siempre es el mismo. Pero siempre hay excepciones, alguna excepción, ¿me explico? Los rayos de la personalidad, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo físico cambian en cada encarnación, de acuerdo a las lecciones que tiene que aprender cada alma, en cada vida. Te formulo la siguiente pregunta. Eva nos pregunta, he entendido que las cosas negativas que nos pasan tienen que ver con nuestro nivel de conciencia. ¿Eso significa que como llevo unos días que no levanto cabeza, significa que mi nivel de evolución es muy limitado? Bueno, vamos a ver. Lo que dice el maestro Rakoczy es que todo lo que nos pasa en la vida es un reflejo de nuestra conciencia. Todo lo que nos pasa en la vida es un reflejo de nuestra conciencia. Y es dentro de nuestra conciencia donde tenemos que implementar pues, los arreglos o tenemos que implementar las expansiones de conciencia para superar esas limitaciones. Entonces, dentro del camino espiritual, existe también la ley de flujo y reflujo. Y esto hay que tenerlo grabado en la mente. No siempre avanzamos como el mar. Fijaros en las olas, siempre vienen y van, vienen y van. Entonces, dentro del camino espiritual existe la ley de flujo y reflujo. Pues lo mismo que el día y la noche. Tenemos unas horas de día y luego viene la noche, pero la noche también acaba y llega al día siguiente con las horas de luz y tenemos un día mejor que el anterior. Siempre, cada día es mejor que el anterior. Por tanto, hay que ver las situaciones puntuales de la vida o periodos de la vida también desde la óptica de la ley de flujo y reflujo. Y hay etapas en la vida, hay meses, por ejemplo, o a veces años en los que estamos en la etapa de flujo y luego viene una etapa de reflujo, una etapa quizá de exteriorización, una etapa de interiorización. Es decir, que por una parte, todo lo que nos pasa obedece a nuestro nivel de conciencia y es donde tenemos que ir mejorando las cosas, y por otra parte, pues podemos hacer bien las cosas, pero también la ley de flujo y reflujo nos afecta. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? De eso también habla el tibetano, de la ley de flujo y reflujo. A ver, Luis, veo que está insistiendo. Ábrete el micro, Luis, a ver si... Es que, no sé, debe tener un problema con el micro, a ver. Sí, es que no, de todas formas tampoco ha puesto Ábrete el ningún micro mensaje ahora, en el chat. Luis. llama a Rosa por teléfono, por favor. O a ver si Manolo puede hacer algo. Solo queda un minuto, ¿eh, familia? Tenemos que ir acabando.
Para los que no os habéis dado cuenta que no habéis mirado el chat, Reyes ha colgado en el chat las cartas sobre meditación ocultista. Si os queréis descargar el PDF, podéis hacerlo antes de que se acabe la sesión. Muy bien. Era referente, Valentina, al Tratado sobre Fuego Cósmico, que está descatalogado y que, claro, se puede encontrar en subasta, en libros de segunda mano y tal, pero que valen una fortuna. Pero está en PDF, ¿eh? En PDF sí, claro. Está en PDF, Luis. PDF lo puedes descargar. Sí, sí. Ahí están todos los de la Escuela Arcana, están todos en PDF. Mm. Mm. Vale, vale. Si lo encuentro te paso el enlace. Vale, hasta luego. Vale, ya está, Valen, era eso. Vale, muy bien. El Reyes lo acaba de colgar en el chat. El Tratado sobre Fuego Cósmico. Vale, familia, pues ya son 46 minutos, las 20:46. Hacemos 3 OMs y nos vamos.